Salmo 27, 5, 27, 5 del Salmos, número 27, versículo 5. ¿Lo encontraron? Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Así que, amado Padre, te damos gracias en esta noche y te suplicamos, te pedimos, Señor, que pongas paz a los corazones atribulados, acongojados. Trae paz, de esa paz abundante que solamente tú puedes proporcionar, y que tu palabra nos edifique, nos instruya, nos fortalezca, porque lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo. Y todos decimos un amén. Gloria a Dios. Se recuerda que pueden sentarse. Estamos hablando de que si morimos con Cristo, estamos escondidos con Cristo en Dios. Hemos venido enseñando que el único lugar de seguridad es estar en los brazos amorosos de Jesús. Es el único lugar de seguridad. Con tanta maldad y tanto pecado que hay, el único lugar seguro es Cristo Jesús. Pero para poder estar escondidos en Cristo, esa es la tesis que he estado trayendo en los últimos dos mensajes. Hay una condición para estar escondidos con Cristo en Dios. Es decir, para gozar de esa seguridad, es necesario morir. Es necesario morir. Si no morimos, no podemos estar escondidos con Cristo en Dios. No podemos. Así que lo primero es morir. Cuando morimos con Él, abrimos el camino hacia la nueva vida escondida en Él. Es decir, como que entramos en una nueva senda donde estamos escondidos con Cristo en Dios. Y observen lo que voy a decir, donde el enemigo no puede encontrarnos. Antes éramos vulnerables, éramos fácil presa de él, hacía con nosotros lo que le daba su regalada gana, pero cuando morimos con Cristo, estamos escondidos con Cristo, aleluya, y él no puede encontrarnos. El enemigo no puede encontrarnos. Somos inalcanzables para el enemigo. Y si usted lo cree, alabe a Dios, somos inalcanzables para el enemigo. Y por eso es que estamos con este versículo de David. Cuando David habla en este Salmo 27:5, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dice: me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Observe, hay una palabra clave ahí que es el día del mal. El día del mal. En el día del mal, Él me esconderá en su tabernáculo, en su morada. Creo que David estaba trayendo a su memoria, porque en el pasado la tienda real, y cuando hablo de la tienda real me refiero a donde descansaba el rey. Cuando el rey salía a una campaña militar, acampaban. Pero la tienda del rey, la morada del rey estaba en el centro, rodeada de todos los soldados armados. De tal manera que para poder llegar al rey no era fácil, porque tenía que sortear todos los soldados que estaban armados guardando al rey, los cuales estaban de guardia a toda hora. Ellos estaban que nadie se acercara a la tienda donde estaba el rey. Así, el Hijo de Dios está escondido
el Hijo de Dios, estamos hablando de nosotros que somos hijos de Dios, estamos escondidos en paz en el poder real de Dios. El poder real de Dios que nunca será sacudido, que nunca será sacudido. Y oiga bien, no es que estamos ahí porque nosotros nos hemos introducido furtivamente a nosotros mismos. Es decir, que nos las hemos ideado para llegar hasta ahí al lugar seguro, tirando por el suelo el concepto de que nosotros nos ganamos ciertos privilegios para estar escondidos en Dios, sino que esto es gracias a que el mismo Rey nos ha tomado y nos ha puesto en su lugar secreto, en su tabernáculo, en su santuario, en el lugar donde nadie se atreve a llegar. Alaben a Dios, aleluya. Tenemos acceso pues a lo más íntimo de la tienda, a su santuario, por medio de la sangre maravillosa de Cristo Jesús, a través del velo abierto, del velo abierto. ¿Cuál velo abierto? Su carne, así como lo dice Hebreos, que el velo abierto fue su carne, que fue abierta, traspasada con la lanza, y a través de ese velo abierto, y que cuando él está muriendo en la cruz, cuando su velo fue roto, el velo, su cuerpo fue roto, también el velo que hacía una separación en el lugar, del lugar santo al lugar santísimo, se vino abajo, de arriba para abajo, diciéndonos que ahora tenemos libre acceso, entrada al lugar santísimo. Es probable que algunos creyentes nuevos no saben de lo que estoy hablando, pero el tabernáculo, que luego fue el templo que el Señor ordenó a Moisés construir, constaba de 3 partes. Estaba el atrio de los hombres, de las mujeres, donde ellos llegaban para adorar a Dios, y el atrio de los hombres estaba separado de las mujeres. Luego estaba el lugar santo, donde ministraban los sacerdotes todos los días. Ahí ministraban en el lugar santo, en aquel hermoso tabernáculo que Moisés había hecho en el desierto. Pero allá más adentro, en el centro mismo del tabernáculo, estaba un cuarto que se llamaba el lugar santísimo, que so pena de muerte, de acuerdo al antiguo pacto, el que violaba eso de entrar al lugar santísimo moría así, porque era pena de muerte entrar al lugar. Nadie podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote una vez al año, y que inclusive ya le hemos explicado que le amarraban una cuerda, y él tenía unas campanitas en su vestimenta, tenía unas campanitas que sonaban, que indicaba que él estaba caminando y que estaba vivo todavía. Y cuando las campanas dejaban de sonar, es que algo había sucedido con el sumo sacerdote, porque antes de entrar ahí tenía que purificarse, tenía que lavarse para poder entrar allí. Y cuando de repente no sonaban, lo tenían que alar, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero más cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, porque su carne también había sido rasgada. Y entonces nos estaba diciendo: ahora ustedes pueden venir y entrar al santuario, al lugar donde yo habito, donde ustedes pueden estar escondidos. Y pregunto hoy, si estamos escondidos en el lugar íntimo, en la morada secreta de Dios, ¿qué enemigo puede tocarnos o llegar a querer hacer algo contra nosotros si estamos en las manos poderosas de Dios? Ahora, si eso fuera poco, dice David: sobre una roca me pondrá en alto. Y a mí me encanta buscarle el significado de todo lo que la Biblia dice, porque la palabra roca habla de inmutabilidad, que pasan los siglos y la roca sigue siendo roca. Inmutabilidad habla de eternidad, roca habla de eternidad. Por eso es que a Cristo se le llama la roca de los siglos, la roca inconmovible de los siglos. Entonces, roca habla de inmutabilidad, habla de eternidad, habla de
que es inconmensurable poder, el poder de una roca. Ahora, cuando esto estamos diciendo que ya estamos escondidos en el santuario, ya estamos escondidos en el santuario, pero si eso fuera poco, porque ya estamos escondidos en el santuario de Dios, estamos escondidos en el santuario de Dios, pero si eso fuera poco, el Señor nos pone, aleluya, ¿en qué nos pone? Sobre una roca me pondrá en alto. Y por ejemplo, esa roca, que es lo mismo como cuando Moisés, ya hice la explicación de Moisés, cuando Moisés es puesto en la hendidura de la roca donde nadie lo puede tocar ni lo puede dañar. Así que, número uno, estamos dentro del santuario de Dios, el lugar íntimo, el lugar intocable, que donde el enemigo no puede, somos inalcanzables. Pero todavía viene Dios para una segunda seguridad, nos pone en lo alto de una roca, alabado sea Dios, donde nadie nos puede tocar. ¿Sabe qué estoy diciendo? ¿Sabe qué estoy diciendo? Que bienaventurado o bienaventurada es la posición del hombre a quien Dios mismo levanta o enaltece sobre sus enemigos. Una bienaventurada posición, una bienaventurada posición, que donde Dios mismo nos enaltece sobre nuestros enemigos, poniéndonos sobre una roca inaccesible que nunca podrá ser expugnada. Jamás. Inaccesible. Somos intocables para el enemigo. Intocable. Por eso es que a pesar de todo lo que estemos atravesando, podemos tener paz, que estamos en las manos de Dios. Ahora, observe la palabra que yo siempre enseño, porque dice David, en el día del mal. Hay un día del mal. Hay un día del mal. Cuando hablo del día del mal, yo siempre hablo del día de la gran prueba. Y la gran prueba es cuando de repente nos llega algo que nosotros nunca creíamos que nos iba a llegar. Que estamos pasando por algo que jamás nos imaginábamos que nosotros íbamos a pasar. Ese es el día del mal. Pero miren ustedes lo que David dice: en el día del mal, Él me va a esconder en su tabernáculo. En el día del mal, Él me va a esconder en su tabernáculo. Yo puedo pensar que te encuentras personalmente en un día del mal. ¿Cuántos de ustedes sienten que están pasando una tremenda prueba en el día del mal? Una prueba terrible que los agobia, que tiene la mente cargada, el espíritu atribulado, donde varias aflicciones. El día del mal, para mí, no es cuando te agobia una sola aflicción, sino que te han llegado varias aflicciones al mismo tiempo. Porque si te llega una, tú la libras. Pero el asunto es cuando decimos en pleno español, te llueve sobre mojado. 1, 2, 3, 4, 5 aflicciones al mismo tiempo. Y que sientes que la cabeza te va a reventar, sientes que tu cuerpo no soporta, no aguanta. Ese es el día del mal, donde varias aflicciones te agobian y te amenazan. Te amenazan, te quieren destruir. Pero ¿qué es lo que dice hoy David? ¿O qué nos manda a David a hacer? A confiar en Dios. A confiar en Dios. Porque dice que en ese día Él nos va a esconder en su tabernáculo. Y no solamente nos va a esconder en su tabernáculo, pero nos va a poner sobre una roca en alto. Yo he aprendido en estos 43 años que Dios no siempre nos libra de las aflicciones. ¿Entendió lo que dije?
que Dios no siempre nos libra de las aflicciones. Eso lo he aprendido. No siempre nos libra de las aflicciones. Pero si algo he aprendido también, es que nos libra del efecto de las aflicciones. Y la palabra ahí es la palabra desesperación. Antes, cuando no teníamos a Cristo y nos venía una aflicción, caíamos en un estado de desesperación, que no hallábamos qué hacer ni a dónde ir. Nos angustiábamos. Por eso los fumadores fumaban cigarro tras cigarro, porque estaban angustiados. Los otros se rasgaban el pelo porque estaban desesperados. Pero el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Está confiado, está esperando en su Dios. Y esto es maravilloso, porque Él no nos libra muchas veces de la aflicción, pero sí nos libra de caer en ese estado de desesperación que cae el común denominador de los que no creen en Dios. Y por eso que la gente se sorprende que en medio de todas las angustias y dificultades, usted mantiene tranquilidad y mantiene paz, esa paz que solamente el Señor puede dar. Eso es sorprendente donde los demás caen, donde los demás se derrumban, usted todavía está de pie y todavía alaba a Dios y todavía cree en Dios y todavía glorifica a Dios. Aleluya. Él sostiene nuestro espíritu. Yo antes escuché hablar de espíritu débil y espíritu fuerte. Cuando no era cristiano, que inclusive cuando iban a enterrar a alguien llevaban una cosa que le llamaban 7 espíritus. Era una cosa que olía medio, no sé cómo. Pero que cuando la gente se desmayaba, lo que hacían era mojar un trapo con aquella cosa y ponerse en la nariz, y la gente regresaba. Y decían, es que es débil de espíritu. Débil de espíritu. Aleluya. Es decir, observen lo que estoy diciendo. Aquí hoy no tiene que haber ni un solo débil en espíritu, porque nuestro espíritu es fortalecido por Dios. El débil del espíritu decae, llora y pasaron 2 años que se fue el que se murió y todavía dice, hoy estoy cumpliendo 2 años que se me fue. ¿Cómo que todavía no puedes pasar la prueba? No. Tú no eres un débil en el espíritu. El Señor te fortalece el espíritu. Gloria a Dios. Por eso lo que yo les he enseñado, y es lo que muchas veces funciona a la hora de la situación. María ayer le preguntaba al doctor, dígame la verdad, ¿tengo cáncer o no tengo cáncer? ¿Me estoy muriendo o qué? Dígame. Y con voz de militar, nada de que tengo cáncer o qué. ¡No! Porque si le hubiera preguntado de esa manera, el día que hubiera estado ya buena, 2 correazos le hubieran caído. ¿Cómo que te vas a debilitar? ¿A dónde está la fe? ¿A dónde está nuestro Señor Jesucristo? El que nos ha salvado, el que nos da paz y seguridad. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe que esto es lo que también encontramos creo que es en 1 de Crónicas 4:10, cuando aquel personaje llamado Jabes invocó al Dios de Israel? ¿Y qué dijo Jabes? Que ustedes hasta lo cantan, oré como Jabes. Invocó Jabes al Dios de Israel. E invocó Jabes al Dios de Israel, no a la Virgen del Carmen, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo, pero aquí está lo lindo, y me libraras de mal, que no me dañe,
E hizo Dios que le viniese lo que pidió. O sea, ahí está el punto, que por eso cuando nosotros oramos y decimos: Padre nuestro, líbranos del mal. Líbranos del mal. Oh, si me dieras bendición. La oración que está haciendo Jabes: si me dieras bendición y ensancharas mi término, mi tienda. Y si tu mano es todo lo que yo y usted necesitamos, que su mano esté con nosotros. Pero luego viene: ¿de qué sirve que me bendiga? ¿De qué sirve que me ensanche la tienda? ¿De qué sirve que su mano esté conmigo y no me libra de mal? El punto es: y me librares de mal, que no me dañe. Estamos diciendo: el mal va a llegar, ciertamente va a llegar, pero no te va a dañar. Por eso es que David oraba: aunque hayan pestes, plagas alrededor de mí, no temeré mal alguno, ni terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni que en la oscuridad, no, ningún mal puede tocarnos, porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Aleluya. Repito, muchas veces Dios nos quita la aflicción. Si yo hoy dijera que nunca me he afligido, yo mentiría. Algunas veces no solamente me he afligido, me he angustiado. Muchas veces inclusive he explotado cuando la situación es demasiado. Y le digo: no, Dios, ya demasiado. ¿Por qué llegar hasta este punto, Señor? La prueba demasiada. Pero yo he aprendido que muchas veces Dios no quita la aflicción, sino que santifica la aflicción. ¿Lo están entendiendo? No, no lo entienden. Santifica la aflicción, porque esa aflicción viene para el saneamiento de nuestra alma. Es decir, esa aflicción viene para el saneamiento de nuestra alma, porque en algunos momentos nos empezamos a sentir grandes y poderosos, y la aflicción te hace sentir que eres pequeño, que eres débil, y que el único grande y que te puede guardar se llama Él. Otra cosa que he aprendido es que muchas veces el Señor nos hace pasar por una aflicción para librarnos de una aflicción mayor. Ojalá puedan entenderlo. Por ejemplo, quisiera pensar en algunos de ustedes que tienen algún familiar en la cárcel, y es una aflicción. Pero lo que usted no sabe es que si ese familiar suyo hubiera estado afuera, a lo mejor estuviera muerto, o hubiera cometido no sé qué otras cosas, que estuviera en una situación peor que la que ahora tiene. Entonces muchas veces el Señor no te libra de esa aflicción, sino que la santifica para sanear tu alma, para librarte de una aflicción mayor. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde nosotros aprendemos que los caminos del Señor son maravillosos y singulares. Los caminos de Dios. Los caminos de Dios. Infinitos, como Él trabaja maravillosamente en nuestras vidas. ¿Cuántas veces te has enojado porque en la mañana no te arrancó el vehículo? O el día que no sonó el despertador. Una hermana hace unos 2-3 años atrás, cuando migración llegó a Texas Instrument y se llevó a todos los que no tenían otros papeles, se los llevó a todos. Y la hermana se molestó ese día porque era hermana aquí de la iglesia, el despertador no sonó. Y cuando vino a darse cuenta, ¡pah! Ay, hoy perdí de trabajar porque el
reloj no sonó. Cuando de repente se va dando cuenta por las noticias que se estaban llevando a todita la gente que estaba en Texas. En ese momento no se enojó con el reloj, lo bendijo y le dijo: relojito lindo, precioso. Aleluya, aleluya. Me contaron de un lindo hermano que se nos fue, que chocó y se fue a incrustar en un vehículo, murió. Pero dicen que esa mañana el vehículo no le quería arrancar, que pidió que le pasaran cables y pidió todo hasta que por fin le arrancó y se fue solo a darse en la torre. Es decir, muchas veces Dios está tratando a nosotros de librarnos de algo y nosotros empeñados, así como aquel que la muchacha le dice que no y él sigue de necio. Aleluya. Alguien dijo hoy: ya que no lo voy a conquistar, lo voy a tocar. Atrevido, atrevida. Ya que no lo puedo conquistar, lo puedo por lo menos tocar. O sea, ¿cuál es el punto? Si Dios te está librando de algo, ¿está entendiendo? Y usted de necio queriendo allí meter la cabeza en la mera trompa del león. Se la va a comer el león, se lo va a comer el tigre, el otro tigre. Aleluya. Es decir, Dios muchas veces nos quiere librar. Las cosas empiezan no a darse como nosotros queríamos que se dieran y nosotros queremos. Y es que Dios trabaja de una manera maravillosa y singular. Mire pues, usted que actualmente está amenazado por múltiples peligros, usted que se siente que está en la cuerda floja, porque yo bendigo la vida de aquellos creyentes que son maduros en el Señor, que están firmes en Cristo Jesús. Y aunque la Biblia dice: tú que estás firme, mira que no caigas. Pero en cambio hay otros que son debiluchos. Espero que no haya ninguno aquí que todos digan: soy fuerte. Pueden decir que son fuertes en Cristo Jesús, porque lo que usted confiesa con la boca es lo que es. Si usted dice: soy débil, ay Dios, ya casi me caigo, usted se cae. Pero si dice: soy fuerte, y el que me sostiene es fuerte, y el que me sostiene es grande, y el que me sostiene es poderoso. Aleluya. Pero yo le digo una cosa: usted se siente débil, ¿por qué no huye a Dios? ¿Por qué no va a esconderse con Dios? Póngase a salvo con Cristo Jesús, donde aquel no puede alcanzarlo ni puede tocarlo. ¿Lo entendió? Usted sin Cristo, usted es presa fácil. Es un objetivo del enemigo que lo va a hacer y lo va a destruir. Pero si está escondido con Cristo, aquel solamente se queda con las ganas. Quiere, pero no puede. Porque el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Pero ¿cuál es el punto? Estar escondidos con Cristo en Dios. Por ejemplo, nosotros estamos aquí hoy, estamos aprendiendo la palabra, hemos alabado al Señor, mientras que otros están allá en la cama, frente a la pantalla de televisión. Otros a saber qué diablos están pensando, el enemigo trabajando en sus mentes. Hay que estar escondidos con Cristo en Dios, salvos en Cristo. Y esto lo expresa David aquí mismo en este mismo salmo, en el 57:2, cuando él dice: cuando se juntaron contra mí los malignos. Perdón, es el 27:2, 57:2, perdón, 57, Salmo 57:2, estoy diciendo el salmo que no es. El 57:2 es sorprendente lo que David dice, porque dice así. El 57:2 dice: clamaré
al Dios Altísimo. No, pero comienza desde el 1, perdón. Ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. Aleluya. Interesante, porque cuando David dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, para mí es la única fuente para toda mi esperanza. Para mí es la única fuente para toda mi esperanza, que Él tenga misericordia de mí. Y por eso es que David lo repite tantas veces en los salmos: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y cuando alguien clama ten misericordia de mí, es porque se siente chiquito, porque se siente vulnerable, porque se siente incapaz, porque se siente débil, y sabe que su única esperanza es que Dios tenga misericordia de él. De ahí provienen todas las promesas. Todas las promesas provienen de ahí, como dice Juan 1:16, cuando dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. ¿Y qué dice Lamentaciones? Que nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su bondad. Esto es maravilloso. Pero es interesante cuando el salmista sigue diciendo, siempre en ese versículo 2, versículo 1, cuando dice: y en la sombra de tus alas me ampararé. Me ampararé. Bueno, primero dice: porque en ti ha confiado mi alma. Porque en ti ha confiado mi alma, en ti ha confiado. Y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta, un adverbio de tiempo, hasta que pasen los quebrantos. En Él ha confiado mi alma. Aleluya. En Él ha confiado mi alma. Y esta no es una expresión superficial. No. David habla de la fe que tiene él para con Dios, que está arraigada. Dios para él no es una teoría, no es un quizás. Dios para él es real. Yo quisiera que Dios para usted fuera real. Estar arraigados en Él. Estos días han sido días de tremenda tribulación. Dios mío, sometido a un bombardeo terrible de todos lados. Pero cuando usted confía en Dios, cuando de repente usted siente que su espíritu viene para abajo, no, ¿y quién soy yo pues? ¿Acaso no soy hijo de Dios? Saber lo que usted es y saber la posición que tiene en Cristo Jesús, eso lo mantiene, que sabe que la mirada del Altísimo está sobre usted todo el tiempo. ¡Gloria a Dios! Tener una fe honda, profunda, inquebrantable, bien arraigada en Dios. Aleluya. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted mantiene su fe en Él.
Así como Esteban cuando estaba siendo apedreado. Veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Interesante, ¿no? Ahora, ¿alguna vez le han pegado una pedrada a usted? Y si no se la han dado, le voy a pedir que me traigan una, le voy a tirar una nada más. Y Esteban no estaba recibiendo una, estaba recibiendo una gran cantidad al mismo tiempo y se mantenía con su fe en alto. ¡Gloria a Dios! Por eso le pregunto, ¿por qué tribulación usted está pasando hoy? ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es la angustia que hoy tiene? Porque David testifica lo mismo, de la misma manera figurada. Cuando expresa a continuación y que dice, y en la sombra de tus alas me ampararé. Bajo la sombra de tus alas me ampararé. ¿Hasta qué? Hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos. Nosotros cuando llovía allá en el campo y no teníamos una sombría, ¿quién iba a tener sombría en el campo? Nadie. Paraguas, nadie. Nos tapábamos con un plástico. Así que no venga con pilas usted hoy. Pero algunas veces ni el plástico atábamos, así que lo que hacíamos era ponernos ahí bajo de un árbol, ahí, a protegernos hasta que pasaba la tormenta. Pero algunas veces sucedía que se empezaba a calmar la lluvia y salíamos y luego volvíamos a correr al árbol. Porque han notado ustedes que hay tormentas que van y vienen. Donde de repente usted siente como que ya pasó la tormenta. Y usted canta victoria, que ya pasó la tormenta. Y de repente lo vuelve a apretar la tormenta. ¿Están aquí todavía? O sea, de esas tormentas que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Pero el salmista dice, yo quiero estar a la sombra de tus alas hasta que pasen los quebrantos. Es decir, hasta que la tormenta se disipe. Hasta que la tormenta se disipe. Ahora, pregúnteme usted hoy y dígame, pastor, ¿habrá un día que la tormenta se va a disipar? No. Por eso es que todo el tiempo tenemos que estar debajo de sus alas. Le voy a explicar esto. Así como no siempre tenemos el sol, ¿cierto? No todo el tiempo va a haber sol. Tenemos días de sol y días sin sol. Tenemos días de lluvia y días sin lluvia. Así es la tormenta. Tenemos días de tormenta y días sin tormenta. Pero no es que las tormentas terminaron. Las tormentas van a continuar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el hombre nace para el sufrimiento y la pena. Corto de días, dice la palabra, y hastiado de sinsabores. ¿Qué es el hombre? Ese es el hombre que nace para el sufrimiento y la pena. ¿Quién de nosotros no ha sufrido? ¿Quién de nosotros no ha pasado por penas? ¿Habrá alguno que no haya pasado por sufrimiento y que no haya pasado por penas? Todos hemos sido azotados por el sufrimiento y la pena. Y especialmente el justo. Especialmente el justo. Porque tal como lo dice el Salmo 34, 19, muchas son
las aflicciones del justo. Y no dice unas pocas son las aflicciones del justo, son muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Pastor, usted acaba de decir que el Señor no nos libra de todas las aflicciones y ahorita usted está diciendo que de todas ellas nos va a librar Jehová. Ya le voy a decir cuándo lo va a librar el Señor. Si ponemos nuestra confianza en Él, yo lo invito a usted a poner toda su confianza en Él. Lo invito a poner toda su confianza en Él. Sin importar cuál sea la dificultad, la aflicción, el problema que tenga, ponga toda su confianza en Él. Y no solamente eso, eche toda su ansiedad en Él. Esos que caminan con los hombros caídos, no es tanto la edad, es la ansiedad de querer ver resueltos los problemas que lo agobian. Y es porque usted no está confiando en Dios ni está echando toda su ansiedad en Él. Descargue en Dios. Ponga su carga en Él. Hemos venido a Cristo. Escuchamos la voz de Cristo que nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero yo les pongo a ustedes el ejemplo de aquel pobre campesino. Yo he sido campesino. El campesino se pone unos grandes, allá se llaman tercios de leña, sobre aquel lomo, que a puras penas se los echan al lomo. Y de repente le alcanza alguien con un pica y le dice: súbase, don, súbase. Y aquel se sube con el gran montón de leña que lleva en el lomo. Con una mano va agarrándose el tercio de leña en el lomo y con la otra se agarra del picat. Y de repente, Dios mío, pues yo por eso cuando yo le daba raya a alguien allá, yo sabía lo que iba a pasar, que cuando van llegando donde se tienen que bajar, le pegan arriba la cosa de uno no va manejando en la cabina, ¡pam, pam! Que le destraban casi los sesos de la cabeza, ¡pam, pam, pam! Y el viejito que llevaba el tercio de leña, de repente le hace y para. Aquí se queda, le dijo. No, le dijo, que ya no aguanto el tercio de leña. Quiero descansar, quiero bajarme para descansar. Ya no aguantaba. Así lo mismo, usted está en Cristo y la carga todavía la lleva sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a descansar en el Señor. Alabado sea Dios. Bueno, ¿cuál es el punto? Él hará pasar de nosotros todas nuestras aflicciones. Todas. En el momento oportuno. La va a quitar de nosotros. Nos va a sacar de ellas. ¿Cuándo? Según Lucas 12:40. Cuando dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Pastor, ¿qué es lo que está tratando de decir? No, no estoy tratando, lo estoy diciendo. Que nuestras aflicciones y nuestras penas se acaban cuando seamos arrebatados para irnos con el Señor. Ahí. Esa va a ser, ahí sí, quedaremos completamente libres de todo agobio y de toda ansiedad y de toda angustia y de toda pena cuando el Señor nos levante, nos transforme o nos levante. Ahí se acabará todo. Observen, porque miramos muchas veces la muerte como un enemigo.
Y la muerte muchas veces nada más es el vehículo que nos lleva al descanso eterno con Dios. Donde ahí ya los grandes pleitos que tenías con tu mujer se acabaron. Los grandes celos que sentías con tu marido se acabaron, ¿verdad? Las deudas que tenías se acabaron, las enfermedades que tenías se acabaron. Todo se termina y a descansar a los brazos de tu amante Salvador. Nosotros vamos a escuchar un testimonio de María Teresa hoy cuando salga de ese hospital. Porque cuando la enfermera dice que el doctor dijo se nos fue, se nos fue. El sábado dijo se nos fue, se nos fue. Cuando un doctor dice eso es porque saben que ya no hay vida. Y la dejaron todavía conectada con el aparato porque simplemente por dejarla. Por eso cuando de repente empezó a moverse, como a las no sé cuántas horas, era el griterío de la enfermera. Regresó. La misma enfermera decía, pensábamos que después de tantas horas no iba a regresar. Y el Señor en su misericordia. Ahora la gran pregunta es, ¿qué fue lo que ella fue a ver? Va a ser un testimonio maravilloso si el Señor termina la obra que está haciendo en ella, porque ella todavía no está fuera de peligro. Pero esperamos que lo que el Señor ha comenzado lo termine para honra y gloria de su nombre. Póngase de pie en esta noche. Aún los que se habían dormido, pónganse de pie. Porque había uno, por lo menos, que estaba tirando bolitas para arriba. ¿Verdad? Padre amado, tú eres el Dios de toda consolación, el Dios de todo consuelo. De ti viene nuestra fortaleza. En ti está nuestra confianza. Señor, y lo que podemos cambiar, danos los recursos para hacerlo. Y lo que no podemos cambiar, danos la fortaleza para aceptarlo. Y de esa manera seguir adelante en nuestra peregrinación hasta que los cielos se abran, hasta que la trompeta suene y nos vamos con Cristo Jesús. Dale fortaleza a mis hermanos, ayúdalos. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Alguna persona que no tenga a Cristo en esta noche y que le quiere entregar su vida, vamos. Hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor.